Vamos de inmediato con el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Angulo, para que nos especifique también la actual situación. ¿Cómo le va, señor Premier? Bienvenido a Noticias Mañana. Gusto saludarle. Y usted es el flamante, bueno, un cargo que lleva pocos días. Y mire usted ya lo que tiene que afrontar desde la PCM, ¿no es cierto? En principio, el tema de la situación en el país, la situación de este levantamiento, digamos, en algunos puntos, que no sé si la palabra es pertinente, pero por lo menos el bloqueo de carreteras, la interrupción de las vías, la violencia registrada, por ejemplo, se ha tomado incluso el aeropuerto en Arequipa, lo que ha pasado en Apurímac y algunos focos, como en el norte, en Junín. Coméntenos, por favor, su reflexión respecto del tema. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Mi saludo a todo su público. En realidad estamos viviendo momentos muy difíciles para el país. En realidad nosotros desde que hemos ingresado prácticamente lo que estamos es controlando una crisis desde el primer momento. Y eso nosotros entendemos que son los resabios, los restos de lo que fue el intento de golpe. El intento de golpe, no olvidemos que no solamente se basó en un presunto o posible apoyo de las Fuerzas Armadas y policiales, sino que también consideró el aporte y el respaldo de ciudadanos. Eso lo estuvieron trabajando durante los viajes del gabinete a las distintas regiones. Entonces, hay personas que están asusando, es una pena, inclusive he visto que escolares son asusados allá en Abancay, y han motivado distintos planes orgánicos, preparados, planificados, en los cuales pues uno de ellos pues es la toma del aeropuerto de Arequipa en estos momentos. Así es, evidentemente. Se ha dado esta disposición, Premier, de los prefectos, ¿no es cierto? Y sus prefectos a quienes tácitamente se les indicaría como las personas responsables de azuzar a la masa. Efectivamente, no solamente a través de nuestra inteligencia, sino también de información de cada una de las regiones, hemos tomado conocimiento que prefectos y subprefectos se han puesto a la orden de azuzar a los ciudadanos, de generar violencia. Lamentablemente eso es pues un desvirtuar totalmente lo que es la labor de un funcionario público. Entonces, la realidad es que nosotros en el día se están haciendo los cambios pertinentes, se está cambiando varias autoridades en todos los ministerios, el Ministerio del Interior, evidentemente en el caso de los subprefectos, y en mi caso también estamos cambiando autoridades porque sabemos que se han derivado dinero de instituciones hacia estos azuzamientos, ¿no? Claro, nos imaginamos, porque además, mire usted, se ha señalado, por ejemplo, esta estrategia de los consejos de ministros descentralizados que se tenía constantemente con Pedro Castillo, digamos que tenía una intención y era acercarse precisamente a estas autoridades regionales frente a estos hechos que el día de hoy lo vemos como una respuesta, ¿no? Pero, Premier, lo cierto es que la manifestación de la gente en la calle muestra un nivel de descrédito o de baja aceptación, no solamente el tema del Ejecutivo que hemos tenido, sino también al Congreso de la República, porque lo que la gente señala en las calles es el cierre del Congreso. Efectivamente, ¿no? Lo que escuchamos como demanda son el cierre del Congreso, la renuncia de la Presidente, que se hagan elecciones, y que se dé libertad al señor Castillo. Dentro de esos pedidos pues hay cosas que legalmente, constitucionalmente son imposibles, y sin embargo han servido para seguir azuzando a las personas. Nosotros, con la decisión de la doctora Dina Boluarte, lo que pretendemos es instaurar el orden, el respeto a la ley, pero con respeto también a la vida de las personas, ¿no? Esa es la disposición que tenemos. El ministro de Defensa se va a trasladar a Abancay inmediatamente después de nuestra presentación ante el Congreso, que está prevista para las 2 de la tarde. ¿Y usted cree que se podría incluso ganar tiempo, no? Porque obviamente se respeta la majestad del Congreso. Sin embargo, ¿no consideran ustedes desde el equipo ministerial que se tendría que ganar tiempo, por ejemplo, con las delegaciones puestas en los lugares donde son foco, que por cierto, la propia Presidenta de la República ha señalado que entra en un estado de emergencia? Efectivamente, no se han formado delegaciones que deben estar allá
llegando con anticipación. El ministro de Defensa va a estar acompañado y van a ir personas de la PCM. Claro, nos imaginamos, los expertos en el tema del manejo de crisis y todo aquello, ¿no? Yo le decía esto, Premier, con todo respeto, porque lo que la gente quiere es solucionar lo que pasa en el país, ¿no? Y que las carreteras no se vean, pues, teñidas de sangre, o que podamos tener esta violencia, o que podamos tener bombas lacrimógenas, como hemos visto en Arequipa y seguramente en otros puntos del país. De manera que la respuesta no solamente se marca, digamos, la eficiencia de la misma en hacerla, sino en la rapidez, el tema de la respuesta inmediata a lo que pasa en el país. A eso me refería. Totalmente de acuerdo, en eso estamos. Lo único que a veces, por ejemplo, para emitir ciertas resoluciones se requieren informes de inteligencia. Ese es el tema, por ejemplo, en el comando conjunto, ¿no? Y hay circunstancias que son formales, que lamentablemente demoran, pero no quiere decir que no estemos con toda la intención de tomar acciones, ¿no? Ya se están tomando. Qué bueno, naturalmente. Acabamos de dialogar, fíjese usted, con el ministro del Interior, el señor Cervantes, quien no ha descartado, ¿no es cierto? Y se lo pregunto, por favor, Premier, en la respuesta a la recuperación del orden en las vías del país. La Policía Nacional, el orden interno según la Constitución. Las Fuerzas Armadas, ¿saldrán a las calles, a las pistas, a las vías, a recuperar y hacer el trabajo con la policía? En los casos que sea necesario y siempre con respeto de la vida de las personas y evitar ni siquiera lesiones, sí, efectivamente. ¿Esta es una afirmación? ¿Es una probabilidad? ¿Qué sería? Es una afirmación. Es una afirmación. ¿Se tiene previsto qué focos serían aquellos con los que se inicie? Bueno, en principio Andahuay, la Sabancay. ¿A partir de qué hora? Eso sí, no tengo conocimiento, eso está en manos del ministro de Defensa y del Interior. Con gusto, estaremos atentos a este anuncio tan importante que viene desde la presidencia del Consejo de Ministros. Ahora, volvemos al tema ya un poco también de la parte política y del Congreso, Premier, porque se ha aprobado ya, ¿no es cierto?, en el Congreso el tema que allanaría el camino para una situación diferente a Pedro Castillo. El tema del antejuicio, la no protección de esta figura hacia un expresidente de la República. ¿Qué opina? Bueno, lo cierto es que nosotros anoche estábamos considerando pues que la presidenta ya ha declarado en varias oportunidades que ella no tiene ningún apego al poder, ella simplemente está cumpliendo con la Constitución. Mientras tanto, en el Congreso efectivamente se estaban levantando las inmunidades al presidente para que pueda ser procesado y eso va a facilitar el trabajo del Ministerio Público y del Poder Judicial. Claro, y de hecho la fiscal de la Nación ha presentado ya la denuncia constitucional contra Pedro Castillo por los delitos de rebelión y alternativamente conspiración tras el fallido golpe de Estado. Incluso esta acusación alcanza a la ex premier Bercy Chávez, a los ministros Roberto Sánchez y Willy Huerta. Solamente quería su opinión ya desde el plano evidentemente político, porque esto senta un precedente, Premier, y porque evidentemente vemos que cuando se quiere hacer de manera acelere las cosas, desde el Parlamento funciona muy bien. Un Congreso que, dicho sea de paso, no goza de representatividad ni aceptación popular tampoco. Bueno, sí, efectivamente, creo que hay que asumir conciencia de que cuando la ciudadanía siempre está observando y cuando se aprecia un trabajo rápido y en consonancia con las necesidades del país, entonces hay el aplauso y hay el respaldo. Claro, sí, y recordemos que parte de las marchas y de las manifestaciones que no necesariamente son a favor de Pedro Castillo en el país el día de hoy piden el cierre del Congreso. Sin embargo, somos una república y tenemos un régimen democrático con una carta magna. Por favor, estoy con el tiempo muy apretado. Sí, bueno, un mensaje final, señor Premier, en todo caso, a este momento del país. Nosotros invocamos a todos los ciudadanos a conservar la calma. Invocamos a aquellas personas que están causando violencia a deponerla. Queremos el diálogo, abrimos los brazos para solucionar los problemas que sabemos antes no han sido solucionados por los gobiernos de turno. En ese sentido, nuestra sensibilidad social está en primera línea. Por el Perú, depongamos la violencia y dialoguemos. Ese es mi mensaje final. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al presidente del Consejo de Ministros, el doctor Pedro Angulo.